Continuando con las revisiones de reumatología, vamos entonces a esta, digamos, segunda parte, donde ahora vamos a ver las oligoartropatías, ¿no?, seronegativas, llamadas así, como habíamos definido, fundamentalmente porque comprometen 2 a 4 articulaciones en la mayoría de las veces, asimétricamente, y porque tiene factor reumatoideo negativo. Entonces, veremos también en esta clase las vasculitis. Veamos entonces las espondiloartropatías seronegativas, que tienen características comunes entre ellas. Entonces, estos sobre todo van a incluir enfermedades, como dice acá muy claro, enfermedades crónicas que afectan sobre todo la columna vertebral. Una de las claves de este grupo de enfermedades es que de una u otra manera producen desde un mínimo dolor, una lumbalgia, a severas lesiones y limitaciones a nivel de la columna vertebral. Por lo tanto, muchas veces el término axial, cuando digamos acá el término axial eje, se estará refiriendo al compromiso predominantemente de columna. Y recuerden que cuando nos digan el término periférico, estarán haciendo referencia sobre todo al compromiso articular de manos y pies. Manos y pies, que es raro en este grupo, pero puede haber variantes de tipo periféricas. Entonces, la espondilitis anquilosante es la enfermedad clásica, la más conocida, digamos, la representativa de este grupo, y dicho ese paso, la más frecuente también. La espondilitis anquilosante tiene pequeñas variantes que tenemos que diferenciar, que no nos confunda. No pueden ser pacientes que están en proceso de definir tardíamente una espondilitis anquilosante, y muchas veces, al no tener el criterio fundamental del compromiso sacroilial, o sea, radiográficamente, como ven acá, no se puede demostrar el compromiso sacroilial, ¿no es cierto? Entonces, al no poder demostrar ello, a veces se le dice que es una espondiloartropatía seronegativa, pero que no tiene compromiso radiológico demostrado, y le llaman espondiloartropatía no radiológica, ¿no? O sin sacroileitis en algunos casos, pero sobre todo lo dicen desde el punto de vista del hecho de que no hay demostración radiológica. Recuerden que el examen que más se utiliza es el radiográfico específico, y que tiene grados, ¿no?, hasta tercer grado, desde grado 0 hasta grado 3 de compromiso sacroilial. Entonces, la espondilitis anquilosante será el que tiene todos los criterios, sobre todo el compromiso sacroilial. La artritis reactiva es la típica aguda. Si esta es la típica crónica y la más frecuente de todas, esta es la típica aguda, enfermedad aguda, que está básicamente en la enfermedad clásica posinfecciosa, a nivel genitourinario o a nivel gastrointestinal, no otras infecciones, ¿ok? Ahí después los vamos a especificar. La artritis psoriática, donde la psoriasis muchas veces puede estar presente en una espondilitis anquilosante, pero la artritis psoriática tiene sus propias características para llamarla como tal y separarla de lo que podría ser, ¿no?, la espondilitis anquilosante. Y también este grupo va a incluir, ¿no?, aquella que habíamos hablado en un momento, la enteropática, que tiene que ver con la asociada sobre todo a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? También tenemos la espondiloartropatía indiferenciada, que a veces no nos logra, ¿no?, definir dónde estamos, cuál es el cuadro. Ahí lo que habíamos dicho, la periférica, donde predomina el compromiso manos y pies, articular, sinovitis de manos y pies, lo cual es raro, pero puede haber, y eso se le llama espondiloartritis periférica. Y la axial no radiográfica que habíamos hablado, es axial, es muy parecida, ¿no?, hay compromiso columna como en el caso de la espondilitis anquilosante, pero no hay demostración radiográfica del compromiso sacroilial. Esta es la que nos preocupa un poco y que ha sido materia de pregunta definitivamente. Entonces, no nos debe confundir, es simplemente pequeñas variantes que hay de la espondilitis anquilosante, que es la enfermedad más representativa. Ahora, también existe una espondiloartritis juvenil, ojo, también básicamente mediado por la edad.
Recordemos, entonces la espondiloartropatía seronegativas hay características comunes a todas ellas. Primero, la ausencia de factor reumatoideo. Obviamente, también la ausencia de antipéptido cíclico citrullinado. Eso a veces no huelga decirlo mucho. ¿Por qué? Porque el antipéptido cíclico citrullinado precisamente es altamente específico porque no se llega a detectar en ninguna otra enfermedad o circunstancia. Entonces, a diferencia del factor reumatoideo, que podemos tenerlo en población normal, que podemos tenerlo en enfermedades infecciosas como endocarditis, como tuberculosis, que podemos tenerlo positivo en varias enfermedades además de AR. Entonces, por eso es que el factor reumatoideo, ¿no? Tiene una especificidad baja y una sensibilidad idéntica al antipéptido cíclico citrullinado respecto a la artritis reumatoidea. En este caso, factor reumatoideo siempre va a ser negativo. La ausencia de nódulos reumatoideos. Recuerden que el factor reumatoideo y el nódulo reumatoideo están muy relacionados dentro de la patología, ¿no? De la R. Acá también va a haber ausencia definitivamente de nódulo reumatoideo. Hay lo que se dice una oligoartritis asimétrica, sobre todo miembros inferiores. Estamos hablando de oligoartritis de 2 a 4 articulaciones. ¿Ok? De 2 a 4 articulaciones. Recuerden que es aditivo en su mayoría, por lo tanto, a veces uno puede precipitarse y decir, no, es una mono. No, espérate un tiempo, va a pasar unas semanas y ya se suma un segundo. Por eso que esto tiene que ser evaluado en el tiempo. Y eso hay que explicar siempre, ¿no es cierto? Entonces en el tiempo hay que ver. Y así en realidad las preguntas tienen que venir completo. Hay una afectación generalmente de lo que decíamos el eje, el esqueleto axial. Por eso se suele llamar la mayoría axiales. Y sobre todo de sacroilial y a nivel de columna dorso-lumbar sobre todo, ¿no? La espondilitis clásica. Existe lo que se llama las entesopatías, que es el compromiso, que es una entesitis. La entesitis, a diferencia de la sinovitis, que es la inflamación de la articulación sinovial, fundamentalmente de su membrana sinovial, la entesitis es la inflamación de aquellas estructuras de soporte de las articulaciones, generalmente tendones, ligamentos, cápsulas. Eso suele provocar lo que se llama una entesitis. Entonces, por fuera de la articulación, sobre todo los ligamentos, sobre todo las cápsulas, son los que se inflaman y dan este producto. Por ejemplo, la dactilitis o dedo en salchicha. Típicamente dedo en salchicha, como ven acá. Una dactilitis o dedo en salchicha, donde no llegas a diferenciar si realmente está o no comprometido la articulación. A veces sí lo está, pero sobre todo está comprometido todo el tejido de soporte de la articulación y la cápsula. Esta dactilitis o dedo en salchicha es muy característico de este grupo, pero se puede ver también en algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la sífilis, podemos ver el dedo en salchicha. Manifestaciones extraarticulares importantes. Esto ya lo va a compartir clásicamente con quién, lo comparte con AR. AR también tiene muchas manifestaciones extraarticulares como una enfermedad netamente articular. Y estas manifestaciones extraarticulares pueden ser del tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, puede haber uveitis anterior a nivel del ojo, lesiones dérmicas muy características que vamos a ver en cada caso. La asociación con el HLA-B27 es fuertísima, sobre todo la espondilitis anquilosante, que llega a ser cerca del 90%, ¿no? Incluso ahora sí está dentro de los criterios, podemos utilizarlo como criterio diagnóstico cuando no tenemos exactamente la sacroilitis bien demostrada. Entonces, el hecho de tener un HLA-B27 es muy fuerte en esta sospecha, a pesar de que la población general hasta un 5% puede tenerlo positivo, pero asociado a estos síntomas es muy fuerte, tiene un valor predictivo positivo importante. La artritis reactiva, por ejemplo, da un HLA-B27 en 80%, y la artritis psoriática es variable, pero en promedio un 50%, porque la artritis psoriática tiene 5 formas de presentación. No vamos a hablar mucho de ellas, pero las vamos a mencionar en su momento. Y en promedio tienen un 50% de asociación a HLA-B27. Y las enteropáticas también están alrededor de 30 a 50%. Es tener eso en cuenta. Miren ustedes estas lesiones entésicas en los talones
además de las lesiones en piel características. Ahora, ya habíamos dicho, oligoarticular de 2 a 4 articulaciones. Vamos entonces a ver ahora la enfermedad más común, pero precisando y separando específicamente los términos, ¿ya? Entonces, la espondilitis anquilosante. Primero, la espondiloartritis, cuando hablamos de espondiloartritis axial, estamos hablando del compromiso de columna con un HLA-B27 positivo y frecuentemente está asociado a entesitis y a uveitis anterior, además de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esto es característico a esto de acá, podemos llamarle espondiloartritis axial, cuando no tiene la demostración todavía de lo que es la sacroileitis. La espondilitis anquilosante, en cambio, es esta espondiloartritis axial con inflamación sacroilial. Si yo le sumo la inflamación sacroilial, entonces ya puedo llamarlo espondilitis anquilosante, que es la enfermedad más característica crónica. Entonces, el compromiso sacroilial, por ejemplo, acá es evidente, ¿no? Es evidente. Y además de eso, hay una anquilosis espinal en radiografías simples, típicamente sin desmofitos. Recuerden que cuando hay procesos inflamatorios, sobre todo, comprometen los ligamentos intervertebrales y estos comienzan a producir excrescencias óseas progresivamente que terminan uniendo un cuerpo vertebral al otro. Entonces vamos a tener este efecto, miren, este efecto, cuerpo vertebral, el otro cuerpo vertebral, y esto comienza a unir, y estos se llaman sindesmofitos. Los famosos sindesmofitos. Entonces, ¿y qué apariencia va a dar esa columna? La apariencia, miren los sindesmofitos acá, la apariencia de una caña de bambú, característica. Existe un grupo que es la espondiloartritis axial no radiográfica, habíamos dicho aquella que no tiene la evidencia, ¿no? Tiene una sin sacroileitis o anquilosis espinal en las radiografías simples. Entonces, la radiología, a pesar del dolor, no te demuestra ese daño. Entonces decimos que hasta el 30% de las personas afectadas progresan a espondilitis anquilosante dentro de los 10 años después del diagnóstico de todo este grupito que está en duda. Este primer grupo va a progresar a espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante como tal es característicamente la más frecuente de todas estas enfermedades. Es más frecuente en varón, es otra de las pocas enfermedades, como ya hemos dicho, ¿no? La mayoría siempre predomina más en mujer, algunas son igual, ¿no? Pero en varón, así como la gota, tenemos la espondilitis anquilosante, donde predomina varón 3-1. ¿No? El rango de edad suele estar entre 15 y 40 años. El grupo de mayor incidencia es entre 20 y 30 años. Entre 20 y 30 años. Entonces, los criterios diagnósticos, los hallazgos típicos. Primero, ¿qué hallazgos típicos tiene un paciente con espondilitis anquilosante? El dolor inflamatorio de la espalda, ¿no? El dolor inflamatorio de la espalda. Entonces, miren la característica de la posición, la pérdida de la lordosis clásica. Entonces, esa es, ¿no?, la rectitud de la espalda clásica en el dolor inflamatorio de la espalda. Ya recuerden siempre inflamatorio, rigidez matutina, dolor en el reposo, mejora con el ejercicio. El dolor en el talón también es característico, la entesitis, acá lo pueden ver, la entesitis, ¿no? La entesitis. La dactilitis, una característica, el dedo en salchicha, tenemos diferentes ejemplos. Se puede dar en el pie o en la mano, ok.
La uveitis, importante, la evaluación oftalmológica, el antecedente familiar de espondiloartritis, hallazgos característicos, la enfermedad inflamatoria intestinal, el dolor arterial en glúteos, que habíamos visto, la psoriasis, la artritis asimétrica, la respuesta positiva antiinflamatorio, como ven, eso es, y los reactantes de fase aguda elevados. Son los hallazgos típicos, como ven ustedes, a los cuales, ¿qué cosas le tengo que sumar? Le tengo que sumar el compromiso sacroiliac. Entonces, mi dolor lumbar es generalmente el criterio de sospecha. Cuando yo tengo sospecha de esta enfermedad, es porque generalmente son pacientes varones, ¿no? Menores de 45 años, sobre todo entre 20 y 30 años, que tienen ¿qué? Tienen característicamente un dolor lumbar de tipo inflamatorio, dolor lumbar de tipo inflamatorio. Más uno de qué? Más uno de los siguientes. Entonces, este es el criterio de entrada, de sospecha, dolor lumbar. ¿Cuál es el criterio? Sobre todo, ¿qué criterio necesito? La sacroileitis confirmada por radiografía o resonancia magnética. ¿Ok? Más algún hallazgo típico, que puede ser este mismo dolor lumbar, puede ser un test de Schober positivo o puede ser una expansión torácica limitada como un criterio adicional, criterio menor. ¿Ok? O tengo un HLA-B27 más 2 hallazgos típicos. Habíamos hablado ya de los hallazgos típicos. Entonces, sacroileitis confirmada o HLA-B27 más 2 hallazgos típicos me pueden hacer el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Recordar que el dolor sacroiliac, que es lo que generalmente denota ya el compromiso y me va a dar la radiología positiva, lo puedo evaluar de varias maneras. Siempre puede ser materia de pregunta. Un test de Faber es el test donde el paciente en posición supina, ¿no? se cruza, ¿no? Se cruza la pierna sobre la rodilla y produce el dolor posterior sacroiliac típico, test de Faber o Patrick positivo. Es el típico test de Faber o Patrick. El signo de Mennel es cuando el paciente boca abajo, generalmente se fija la articulación sacra con una mano y con la otra se eleva ligeramente la pierna en forma recta, ¿no? Y se produce el dolor a nivel de las sacroiliacas. Es un signo de sacroileitis, son signos de sacroileitis en el examen físico. Test de Faber, buscar el signo de Mennel. La flexión lumbar, que ya nos demuestra el compromiso de las articulaciones sacro, ¿no? Lumbosacras, el compromiso lumbosacro inflamatorio, que va a producir una disminución de la dorsiflexión de la columna. Entonces, un test de Schober positivo, generalmente limitación, ¿no? Y pérdida, no llega a estirar los 5 centímetros que debería durante la dorsiflexión de la columna lumbar, sobre todo lumbosacra. La expansión torácica, que es importante, esa pérdida de expansión torácica, esa espondilitis torácica, que es una causa de insuficiencia respiratoria tipo 2 en muchos pacientes. Puede ser muy severa y sobre todo, ¿no?, producir esa limitante neuromuscular que a veces se encuentra en los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2. Recuerden ese grupo que termina con hipoventilación por esta causa. Entonces, estos son los criterios. No olvidar que la sacroileitis es fundamental y es casi el 100%. ¿Cuál es el manejo de una espondilitis anquilosante? Entonces, no se olviden que la gran pregunta siempre es, en espondilitis anquilosante hasta el día de hoy ha sido básicamente que identifiquen el diagnóstico como tal, como espondilitis anquilosante o como espondiloartropatía seronegativa. ¿Ok? Y entonces tenemos el criterio sobre todo de la lumbalgia clásica en pacientes que están entre 20 y 40 años, sobre todo varones. Esas características que acabamos de ver tienen que estar presentes. En el manejo realmente no ha habido preguntas importantes, pero ¿qué es lo que se suele preguntar? ¿Qué es lo más importante en el tratamiento? Si esto es una lumbalgia mecánica, pues el ejercicio será importante. La terapia física es la clave fundamental de esta enfermedad. El 80% de los pacientes mejoran con terapia física. Además de la terapia física, sobre todo el tipo natación. ¿Cuánto es el tiempo? Se pueden preguntar que usualmente debe hacer un paciente con espondilitis anquilosante tratamiento de terapia física diaria. 2 horas diarias es lo recomendado. Además de aliviar el dolor,
disminuye las secuelas en estos pacientes. Primera línea siempre son los AINES, obviamente la indometacina, el naproxeno, son las drogas que habíamos hablado, importantes, de mejor performance en estas enfermedades. De segunda línea ya viene, como decíamos, no están los corticoides, si con esto no es suficiente, un 20% irán a anti-TNF, o sea, antifactor de necrosis tumoral. Y sobre todo aquellos que tienen severo compromiso, dolor y limitaciones funcionales. Entonces, el etanercept, que es una proteína de fusión, ya lo conocemos, ¿no? Es un imitador del receptor de factor de necrosis tumoral que va a bloquear su acción por esta imitación. El adalimumab, aunque hoy en día en nuestro medio tenemos sobre todo infliximab. Lo que está más recomendado quizás sea adalimumab, pero recuerden que en nuestro medio es infliximab el más utilizado anti-TNF. Como digamos, la alternativa es ir sobre interleuquina 6, ir sobre interleuquina 13, ¿no? El tofacitinib también. La cirugía que usualmente se tiene que utilizar en estos pacientes cuando ya quedan con secuelas es la osteotomía espinal, porque el paciente queda a veces con columna muy rígida. Y la artroplastía de cadera será muy común dentro del manejo de las secuelas de esta enfermedad. Entonces, AINES anti-TNF. Miren que recuerden que nuestro petitorio está infliximab. Probablemente la respuesta sea infliximab, aunque la mayor indicación está sobre etanercept, que también está en nuestro petitorio, y el adalimumab, que no está en petitorio, pero podría ser una respuesta si no encuentras las otras. Eso siempre tener en cuenta, siempre buscar la mejor respuesta y te doy todas las alternativas. Veamos entonces primero esta variante que hoy en día se menciona mucho, los criterios de espondiloartritis axial, que debería ser una espondilitis anquilosante, pero que no cumple ese criterio radiográfico. Entonces lo llamamos espondiloartritis axial no radiográfica. Entonces tenemos que tener 4 de 11 criterios. Miren los criterios: el dolor inflamatorio en la espalda, habíamos hablado en un momento. Dolor inflamatorio clásico. ¿Cuál es el dolor inflamatorio? El que mejora con el ejercicio, el dolor que se presenta en el reposo, que tiene rigidez matutina. Esas 3 características tiene que tener en la cabeza. Si la pregunta te dice, paciente que el dolor no lo deja dormir, no lo deja dormir, está en reposo, y que mejora con el ejercicio, o puede decir, ¿no?, que mejora con la natación, ¿no?, y que suele tener rigidez matutina. Ya, ese es un dolor típicamente inflamatorio. Las lumbalgias inflamatorias, especialmente entre 20 y 30 años y en varones, nos hacen pensar en espondilitis anquilosante. Pero esta es la variante que no cumple la radiográfica. Entonces también está dolor inflamatorio. El dolor en el talón es una entesitis. Es una entesitis característica, una entesitis, como hemos visto ahí, el talón rojo, inflamado, la dactilitis, el dedo en salchicha, la uveitis, que la uveitis es una complicación que a veces amerita un tratamiento específico para no perder la visión. Antecedentes familiares, por ejemplo, para espondiloartritis. Si tenemos ese antecedente familiar dentro de espondiloartritis, importante. Enfermedad inflamatoria intestinal, la presencia concomitante de ello también pues es importante. El dolor arterno de los glúteos. El dolor glúteo generalmente hace referencia a algún compromiso sacroiliac, aunque esto no puede ser demostrado radiológicamente. El dolor glúteo también es un signo importante. La presencia de psoriasis, la asociación con psoriasis es importante, ¿no? Y bueno, puede dar un puntaje adicional. Que la artritis sea asimétrica, la característica es oligoarticular y asimétrico, y que haya una buena respuesta antiinflamatoria no esteroideos. Ojo que no
no se suele utilizar corticoides en estas enfermedades. El AINE, los pacientes responden muy bien su dolor y su proceso inflamatorio a antiinflamatorios no esteroideos. Van a necesitar modificador de enfermedad, como vamos a ver, pero AINES es muy útil, especialmente al inicio y con el control del dolor. Y entonces así tenemos, y además de los reactantes fase aguda, sea BCG o PCR, acá falta la R, PCR incrementado, ¿no es cierto? Entonces, cuatro de estos 11 criterios, pues nos van a dar la evidencia que esta es una espondiloartritis axial no radiográfica, porque no tenemos la confirmación radiográfica de sacroileitis. Veamos ahora lo que es ya la enfermedad, la otra enfermedad que no es tan frecuente, ha bajado mucho en incidencia y es la aguda clásica. Suele durar, generalmente es menos de 6 semanas de evolución, por eso es. La otra es típicamente crónica. Recuerden que espondilitis anquilosante, el dolor lumbar es típicamente crónico, típicamente crónico. Como dolor lumbar más de 3 meses, ¿no es cierto?, como el compromiso articular mayor de 6 semanas, pero sobre todo como dolor. Acuérdense, como dolor la cronicidad es 3 meses, como dolor, pero como compromiso articular 6 semanas. Hay que hacer esa diferenciación. Aquí la artritis reactiva va sobre todo en el tiempo de lo que es el compromiso articular, no dolor, porque acá lo que predomina es la artritis. El 100% de los pacientes con artritis reactiva tienen que tener artritis, y es oligoarticular, asimétrica y aditiva. Eso tiene que quedar claro. Entonces, una artritis reactiva es eso, ¿no? Es fundamentalmente un trastorno inflamatorio sistémico y autoinmune, ¿ok? Es sistémico porque va a haber muchas expresiones en varios órganos, vamos a verlo ahora, caracterizado sobre todo por una artritis aséptica, no es infecciosa, eso hay que tener mucho cuidado, no se equivocan ahí, es aséptica, que va entre 1 a 6 semanas después de la infección. Más o menos en ese rango, usualmente entre la segunda y la cuarta. Va entre 1 a 6 semanas en el rango post-infección, por lo menos una semana después. Y de origen, cualquier infección, genitourinaria o urogenital. ¿Qué infecciones clásicas? Gastrointestinales, SS, como les decía, YC, ¿no es cierto? Shigella, Salmonella, Yersinia y Campylobacter. Entonces uno dice, allá, SSYC. Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter. Diarreas, se dice un paciente que tuvo diarrea, no siempre te van a decir cuál es, pero la pregunta puede ir cuáles, las siguientes son bacterias, se puede presentar como infección gastrointestinal en artritis reactiva. Y entonces buscaremos Shigella, Salmonella, Yersinia o Campylobacter. O es genitourinario, como por ejemplo clamidia, que es muy frecuente entre jóvenes, por eso que es una enfermedad típicamente más de adolescentes y jóvenes, y ureoplasma ureolítico como infección urinaria o como uretritis. Lo clásico en la artritis reactiva es que sobre todo actúa sobre varones jóvenes o adolescentes incluso. Ha habido preguntas sobre niños, o sea, también pueden exagerar la pregunta y puede darse, ¿no? Muchas veces son con VIH positivo, eso se está haciendo mucho en muchos países, en el nuestro todavía no se ha asociado. El HLA es muy alto, 80%. Es una característica que se puede pedir. Hoy en día es mucho más fácil hacer este tipo de pruebas. Recuerden que siempre, las preguntas siempre han ido más en artritis reactiva hacia la tríada de Reiter. Y la tríada de Reiter es muy característico, pero no es lo más frecuente. El 40% nomás completa la tríada de Reiter. O sea, el 100% de los pacientes tienen artritis, pero artritis es un solo componente de la tríada. O sea, hay artritis asimétrica aditiva, ¿no es cierto? Generalmente en miembros inferiores, por ejemplo, un talón y una rodilla, talón derecho, rodilla izquierda, cadera de derecha, una cosa así. Entonces, eso
Eso sí tiene el 100%, pero para cumplir la triada solamente lo llega a cumplir el 40% de los pacientes. Y es tardía, no es precoz, no es ni siquiera una triada que te puedas precozmente decir, tienes un Reiter. No, generalmente cuando ves el Reiter, cuando cumples el Reiter, ya estás en segunda, tercera semana de enfermedad. Entonces, pero el 100% tienen artritis asimétrica. Pueden presentar uretritis inespecífica, como pueden presentar conjuntivitis no secretoria. Entonces acá tienen el compromiso de una sola rodilla y la conjuntivitis no secretoria característica. Entonces, la artritis reactiva, que muchas veces en las preguntas lo pongo así porque lo han llamado síndrome Reiter, miren que no es lo que se llama en el resto del mundo, tiene, como decíamos, una latencia generalmente de 1 a 4 semanas. Hasta 6 pueden ser, pero 1 a 4 semanas es lo más característico. La artritis aguda suele ser el 100%. ¿De qué tipo? Asimétrica y aditiva. Es oligoarticular, asimétrica y aditiva. Es también erosiva, tiende a ser erosiva y puede dejar deformidades. Recuerden que la artritis reactiva, ¿no? Si bien es cierto, muchos se autolimitan, muchos vuelven a recurrir y pueden dejar deformidades. Siempre es más frecuente la artritis en miembros inferiores. Es lo que no falla, 100%. Y en las manifestaciones extraarticulares, ¿qué es lo más frecuente? Puede ser, o lo más grave. Lo más grave, la uveitis anterior, 15%, es lo más grave. La conjuntivitis puede ser, ¿no? Puede ser una de las primeras cosas que se presenta y suele ser bilateral. Las úlceras orales son no dolorosas y hay que hacer diagnóstico diferencial con la vasculitis de Behçet, que es una vasculitis de vaso variable, donde en Behçet, siempre recuerden, ¿qué cosa tiene Behçet? Behçet tiene, sobre todo, recuerden porque no lo vamos a desarrollar, Behçet tiene úlceras, ¿no? O sea, lo que se llama aftas recurrentes, y de momento que tiene afta es doloroso, con dolor recurrente, por lo menos 3 episodios al año, muy recurrentes. Aftas orales, aftas o úlceras genitales, también recurrentes, y lo que se llama la patergia, que es una reacción en piel característica. Entonces, esto es una vasculitis llamada vasculitis de Behçet. ¿Por qué hay que hacer diagnóstico diferencial? Porque las úlceras, porque la artritis reactiva tiene lesiones genitales también, que vamos a ver, que pueden confundirse, como lo tiene Behçet, algunas incluso ulcerativas, y las lesiones en piel, como la patergia, no tiene patergia, pero así pueden asemejar, por eso que hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las úlceras de Behçet son dolorosas, las úlceras orales. Las úlceras en la artritis reactiva es no dolorosas. ¿Ok? Estas son no dolor. Y ahí la diferencia. Por ejemplo, el compromiso de uñas o nicopatías importantes. Puede haber diarrea en la artritis reactiva, uretritis. Puede haber entesitis, como en todas las demás. Y puede haber dactilitis, lumbalgia. La lumbalgia es una entesitis, ojo. ¿Eh? La tendinitis aquilea. Es más, la tendinitis aquilea y la lumbalgia son muy precoces, generalmente suelen preceder al ataque de artritis, es el inicio de la enfermedad. La dactilitis, acá hemos puesto ahora en el pie, para que vean que puede ser mano o pie, la dactilitis, el dedo en salchicha, y puede incluso haber sacroileitis, pero esto es agudo, pues ahí está la diferencia, esto es agudo. Entonces, decíamos que puede haber lesiones que asemejen, por ejemplo, compromiso genital, y efectivamente en el varón vamos a tener la balanitis circinada, que es muy característica, como ven acá, la balanitis con bordes específicos tipo circinado. La queratodermia plantar, ven ustedes, hay lesiones en piel interesantes en la artritis reactiva. Puede haber incluso compromiso cardíaco, regurgitación aórtica, pericarditis, bloqueos aurículos ventriculares. Por eso que es una enfermedad autoinmune de características sistémicas, que puede tener algunas complicaciones importantes. Con el diagnóstico no hay criterios diagnósticos, a diferencia de espondilita anquilosante, acá no hay criterios. ¿No? En espondilita anquilosante uno buscaba la lumbalgia, uno buscaba sobre todo la sacroileitis o que tenga un HLA positivo más 2 criterios menores. Acá no hay criterios diagnósticos. La triada de Reiter no es criterio diagnóstico.
ni siquiera de sospecha inicial, simplemente es una característica importante. Entonces la tiroides de Reiter es sospecha, claro que sí, aunque es tardía. La primera manifestación clásica es una entesitis, suele ser talalgia o lumbalgia, tendinitis, lumbalgia, la talalgia o puede ser lumbalgia. Es típicamente posinfeccioso, entonces las características son lo que te hacen el diagnóstico de Reiter. Primero tiene que ser sí o sí posinfeccioso. Lo clásico es que hay compromiso entésico y después el 100% hace su artritis, pero de tipo oligoarticular y asimétrica. Con eso prácticamente ya uno tiene el diagnóstico. Eso no falla. Y va a haber manifestaciones articulares que tenemos que saber buscar. Se puede ir a la cronicidad. Hoy en día se ha visto que la cronicidad son, ¿no?, episodios recurrentes que van más allá, hasta un 30 a 50% pueden hacer estos episodios. ¿Cuál es el manejo? El manejo puede ser sencillo. Un buen grupo, especialmente en la fase aguda, se suele autolimitar. Por lo tanto, soporte básicamente es antiinflamación. Se autolimita, ¿no? Se autolimita en un porcentaje alto, 60%. Hay que identificar la infección y erradicar. Ojo, si no ha sido erradicado, si el paciente tuvo algún tipo de salmonelosis, darle su fluoroquinolona, si el paciente, o su cotrimoxazol, si el paciente ha tenido infecciones, por ejemplo, geniturinarias, si es clamidia, su doxiciclina, ¿no es cierto? Y eliminar la infección. Crónico, ¿no? Cuando el paciente se hace crónico, ahí sí, persistencia de más de 6 meses de este tipo de molestias, el paciente requiere, además de soporte AINES, aquí sí podemos utilizar corticoides para muchas manifestaciones y sulfasalacina cuando hay compromiso periférico. Cuando comienza a aparecer el compromiso periférico, ya sabemos que eso se refiere a compromiso de sinovitis en manos y pies. Entonces, eso es lo que se suele hacer. Raramente se requiere, ¿no? Raramente se requieren monoclonales o biológicos.